Buenas tardes, vamos a ver el tema de fármacos opiáceos. Como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, tenemos a la amapola, que es de ahí donde se extrae el opio. La amapola, el Papaver somnífero. Para hablar de opioides tenemos que saber que el dolor siempre va a ser un reto. Los opiáceos y opioides, que ahorita vamos a ver la terminología, son medicamentos que se usan para tratar el dolor moderado a severo, no el dolor leve. Estos van a actuar en receptores específicos en el sistema nervioso central y los receptores periféricos, modulando la respuesta del dolor. Al hablar de este tema tenemos que hablar de tolerancia, dependencia y abuso. En la historia, Hipócrates le da el nombre de jugo de adormidera a los opiáceos, ¿ya? Y en el siglo XVII, pues ya Europa lo usaba como medicina, ¿no? Pero ya no solo lo usaba bebiendo, sino fumando. En el siglo XVI, Paracelso le acuña como término laudano. En 1806 se extrae la morfina por primera vez y en 1853 pues ya se crea la aguja hipodérmica, ¿no? Ambas combinaciones pues ha sido mortal o ha sido causando abuso en algunos pacientes. En 1883 también se crea la heroína y en 1912 por estas personas que presentaban ya abuso se crea la firma de Convención Internacional del Opio, ¿no? Inicialmente siempre se ha usado los opioides como propósitos médicos, analgésicos, pero sin embargo algunas otras personas lo usaban como propósito recreacional. Como ven en la imagen, aquí tenemos a la heroína. La heroína se lo usaba como medicamento para la gripe. Y como ven en la propaganda, pues incluso se lo usaba en niños, ¿no? Pero ya, ya al hacer la farmacovigilancia, pues se dieron cuenta que esto podía ocasionar dependencia y podía ocasionar abuso. Entonces, en los términos tenemos al opio. El opio va a ser la droga narcótica adictiva, ya generalmente es amarga y amarronada, que se extrae de la goma seca de las semillas inmaduras de la amapola, ¿ya? Como Hipócrates lo denominó, adormidera, ¿no? Y la amapola, el papaver somnífero. Opio viene de opos, que significa jugo. Generalmente se hacía un jugo de estas semillas, ¿no? El término opiáceo y el término opioide difieren en relación al origen. Opiáceo deriva de un origen natural, tales como los medicamentos como la morfina y la heroína, ¿ya? Generalmente son alcaloides. ¿Listo? Y los opioides son semisintéticos. Tenemos ahí al fentanil y a la mepiridina, ¿ya? Incluso tenemos los péptidos endógenos opioides, ya que estos se van a unir a receptores opioides, tales como las endorfinas, en su máximo exponente la beta-endorfina, las dinorfinas y las encefalinas. Los opioides se usan para procedimientos anestésicos y perioperatorios, se lo puede usar por una urgencia o emergencia, en el caso de un infarto o de miocardio, ya en cáncer, dolor por cáncer, dolor crónico no relacionado al cáncer, por ejemplo, artrosis, ya en terapia de adicción también se lo usa, en cuidados paliativos para enfermedades terminales y en algunos estudios experimentales, ¿no? Las regiones donde el opio hace efecto, pues tenemos diferentes áreas en el cerebro. Ya como ustedes pueden ver, los que están en color naranja tienen se van a encontrar los receptores como tal. Vamos a verlo un poquito más específico. La OMS, en su escala analgésica del dolor, pues tenemos 3 escalones para el manejo del dolor. En el primer escalón usamos los analgésicos no opioides, que quieren decir los fármacos AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, no tales como el paracetamol, el metamizol, el diclofenaco, ibuprofeno, etc. En el segundo escalón, pues se usa los analgésicos no opioides más un opioide débil, como tramadol o codeína. Y en el tercer escalón, si es que el dolor no calma, no cesa, pues se pueden usar los opioides potentes, ¿no? Con fármacos del primer escalón y otras terapias, tales como la morfina, el fentanilo, la metadona, oxicodona y la buprenorfina. Les hablaba de los términos que uno tiene que saber. Entonces tenemos el término de dependencia, tolerancia y adicción.
La dependencia va a ser un estado fisiológico en el que el organismo se va a adaptar a la presencia del fármaco, ¿ya? Por esta adaptación, si uno suspende de forma abrupta, pues el paciente va a desencadenar un síndrome de abstinencia, ya que generalmente se relaciona a manifestaciones somáticas como sudoración, diarrea, mialgias o psicológicas para evitar su malestar, ¿no? Entonces la dependencia se adapta y la suspensión abrupta pues ocasiona esto. La tolerancia, sin embargo, va a ser la disminución progresiva a la respuesta de una dosis determinada de un fármaco, ¿ya? Lo que va a obligar a uno a aumentar la dosis para tener el mismo efecto farmacológico, ya sea porque ha aumentado el metabolismo y la eliminación del fármaco o existe una desensibilización o regulación de los receptores. Entonces la tolerancia es la disminución progresiva del fármaco que requiere más dosis para conseguir el efecto. Y la adicción ya es un trastorno, ya es un trastorno crónico recidivante que se caracteriza por una conducta compulsiva de búsqueda del consumo de la droga, ya donde hay una pérdida del control, un sobreuso de esta y lo usa a pesar de saber que tiene consecuencias negativas para su organismo, ¿no? Esto está muy relacionado con el sistema de recompensa dopaminérgico mesolímbico para producir la conducta compulsiva de el consumo de esta droga. El síndrome de abstinencia, pues, se produce cuando se deja de tomar el opioide indicado, ¿no? Fisiopatológicamente esto se debe a una mayor liberación de la noradrenalina y se caracteriza por signos como escalofríos, rinorrea, como si fuera una gripe, puede aumentar la sensibilidad al dolor, hay mialgias, artralgias, espasmos musculares, anorexia, insomnio, ideas suicidas y bostezos frecuentes. Y síntomas como taquicardia, hipertensión arterial, diaforesis, midriasis, pilorexia, ansiedad, lagrimeo, rinorrea y aumento del peristaltismo. Y también hay un término más que es la toxicidad por opioides, ya que se refiere a dosis mayores a la acción de esto que ocasionan daño al organismo, ¿no? La toxicidad por opioides tiene una triada que se caracteriza por miosis, que son las pupilas puntiformes, depresión respiratoria y pérdida de la conciencia, que ya sea puede ser estupor o coma. También puede existir toxicidad visceral y neurotoxicidad. Toxicidad visceral con retención aguda de orina y hilio paralítico. Y en neurotoxicidad puede existir delirium, alucinaciones, mioclonías, hiperalgesia, alodinia o parasomnias. Entonces, como un recordatorio, tenemos los péptidos opioides endógenos. El cuerpo tiene sus propias sustancias analgésicas, que son estos, ¿no? Los péptidos opioides endógenos derivan de tres péptidos, ya la preopio melanocortina, la preproencefalina y la preprodinorfina. La preopio melanocortina es aquella que se va a liberar en la adenohipófisis, específicamente en su pars distal, y como ven en la imagen se caracteriza porque la preopio melanocortina al subdividirse, pues va a dividirse en hormonas y en endorfinas. Las hormonas como el ACTH que van a aumentar el cortisol, ¿ya? Y eso va a haber una respuesta, recordemos que si hay un mayor cortisol, hay una mayor respuesta al estrés. Las beta-lipotropinas, que van a ser las sustancias que aumentan el metabolismo de los lípidos, la hormona melanoestimulante, que va a aumentar la pigmentación, el apetito y la saciedad, ¿ya? Y las beta-endorfinas, que son los péptidos opioides endógenos, ya que van a actuar a nivel analgésico y como sensación de bienestar, ¿ya? En cambio, las preproencefalinas pues se van a actuar o se van a sintetizar en la corteza cerebral, el sistema límbico, cuerpo estriado, tronco encefálico y en la médula espinal en las astas dorsales o em, que modulan la transmisión del dolor, ¿no? Las preprodinorfinas, pues, que también se llaman proencefalina B y la preproencefalina como proencefalina A, pues se van a encontrar a nivel del hipotálamo, sistema límbico y médula espinal. Esta su función es realizar una analgesia espinal y supraespinal y modular la liberación de dopamina, serotonina y noradrenalina.
Los péptidos opioides endógenos tienen 3 receptores clásicos que son los receptores mu, receptores delta y receptores kappa. Los receptores mu existen varios tipos, como vemos en la imagen, la mu1, mu2. Ya en estos receptores pues se van a poder acoplar tanto las endomorfinas, las encefalinas y las endorfinas. En los receptores delta pues las encefalinas, endorfinas y receptores kappa las dinorfinas. ¿Listo? Los receptores mu1 generalmente se encuentran a nivel supraespinal, entonces causan una analgesia supraespinal. Las mu2 son las que se encuentran más en el sistema nervioso central y actúan produciendo una depresión de este sistema, ocasionando bradicardia, miosis, depresión respiratoria, hipotermia, constipación, euforia y dependencia física. Los receptores kappa, ya con las dinorfinas, van a actuar realizando analgesia espinal, miosis y depresión respiratoria. Y los receptores delta, a nivel más periférico, causan analgesia espinal. Nos veamos este video. Los receptores opioides son proteínas de 7 segmentos transmembranales, acoplados a una proteína GI. Cuando el receptor es activado por un péptido opioide, la proteína GI se disocia y va a producir una disminución en los niveles de AMP cíclico y un incremento en los niveles de GMP cíclico. A su vez, va a inducir la salida de potasio a través de canales de potasio, lo que hace que la célula pierda cargas positivas, dejando el potencial de membrana más negativo. Además de esto, va a impedir el ingreso de cargas positivas a la célula, inactivando los canales de calcio, impidiendo el flujo de calcio hacia el espacio intracelular. Los receptores opioides. Bueno, el video lo que muestra es cómo es el mecanismo de acción de este tipo de opioides, ¿ya? La importancia de ver el video es que estos opioides o estos receptores están acoplados a las proteínas GI, ¿ya? Y como han visto, pues va a disminuir el AMP cíclico, va a aumentar el GMP cíclico y la disminución de calcio, entonces no se activan los receptores del dolor, ¿no? Otra característica es que los receptores mu están más relacionados con las beta-endorfinas, receptores delta van a la par las beta-endorfinas y las encefalinas, y los receptores kappa pues tienen más dinorfina, ¿no? Veamos este video también. Cuando recibes un estímulo doloroso, ese impulso nervioso es transportado por una neurona nociceptiva, es decir, de dolor, que va desde la periferia hasta la médula espinal. Ya en la médula espinal se realiza una sinapsis con una segunda neurona nociceptiva, que lleva el impulso nervioso desde la médula espinal hasta el tálamo, en la mitad de tu cerebro. En el tálamo se hace una sinapsis con una tercera neurona nociceptiva, que lleva ese impulso de dolor a las diferentes partes del sistema nervioso central, y es en tu cerebro donde eres consciente del dolor. Pero también en tu sistema nervioso central se activan las neuronas de los núcleos del RAFE, que descienden por la médula espinal y van a hacer sinapsis con la primera y la segunda neurona nociceptiva. Estas neuronas de los núcleos del RAFE van a liberar serotonina como neurotransmisor, pero también liberan péptidos opioides. Esos péptidos opioides van a controlar de forma negativa la transmisión del impulso nervioso a nivel de esa sinapsis entre la primera y la segunda neurona de dolor, disminuyendo la cantidad de impulsos nerviosos que pasan hacia el sistema nervioso central. Y si los impulsos no llegan al cerebro, entonces se disminuye la sensación de dolor y por ende se produce analgesia. Para entender bien la acción de los péptidos opioides y fármacos opioides, vamos a observar de cerca lo que pasa a nivel de esa sinapsis en la médula espinal. Cuando llega el impulso nervioso a través de la primera neurona de dolor, desde la periferia a la terminal sináptica, se genera una entrada de sodio a través de canales de sodio, lo que va a producir que se abran canales de calcio, permitiendo la entrada de calcio al citoplasma. Y este calcio va a ser esencial para la liberación de glutamato. Este neurotransmisor va a activar en la neurona postsináptica sus receptores específicos, AMPA y NMDA, que al estar activos van a permitir la entrada de iones de sodio y calcio a la segunda neurona de dolor. Como los iones de sodio y de calcio son positivos, van a inducir que el potencial de membrana se vuelva ligeramente menos negativo, llegando hasta el umbral de despolarización y produciendo un potencial de acción. Y así se continúa transmitiendo el impulso nervioso hasta el sistema nervioso central.
Por otro lado, desde los núcleos del RAFE en el tallo cerebral salen unas fibras nerviosas que descienden a lo largo de la médula espinal para hacer sinapsis con la primera y segunda neurona de dolor. Estas neuronas, provenientes de los núcleos del RAFE, van a liberar endorfinas, que van a activar a los receptores mu, que están presentes en la primera neurona nociceptiva. Como describimos anteriormente, la acción del receptor mu va a hiperpolarizar la membrana neuronal, volviéndola más negativa, y va a impedir la entrada de iones de calcio a través de los canales. Y como no entra calcio, no se libera glutamato. Tenemos un gran número de fibras de dolor que vienen desde la periferia hasta la médula espinal, y cuando hay dolor se transmiten impulsos por todas esas fibras y excitan un gran número de neuronas que van hacia el sistema nervioso central y se genera un dolor de alta intensidad. Pero cuando los opioides actúan, como explicamos anteriormente, se disminuye el número de neuronas que liberan glutamato, disminuyendo el número de impulsos nerviosos que viajan hacia el sistema nervioso central. En conclusión, de todas esas señales de dolor que vienen de la periferia, los opioides interrumpen su transmisión y solo unas pocas de ellas continúan hacia tu cerebro, y así se produce el efecto de analgesia. Estos efectos hacen que el impulso nervioso que viene desde la periferia no se pueda seguir transmitiendo cuando éste llegue a la terminal sináptica. Además, se disminuye la entrada de calcio en la terminal sináptica y como consecuencia se disminuye la liberación de glutamato. Pero eso no es todo. También hay una acción de los opioides en la segunda neurona de dolor. Y cuando se activa el receptor mu, se genera una salida de iones de potasio, lo que nos hiperpolariza la membrana. Y como también se había disminuido la liberación de glutamato, hay menos activación de los receptores AMPA y NMDA. Sumado a esto, los canales de calcio están inhibidos por la acción del receptor mu. Todo esto disminuye el flujo de iones de sodio y calcio al interior de la neurona. Y esta no puede llegar a su umbral de despolarización y no se genera un potencial de acción. En resumen, los efectos principales de los opioides a nivel de médula espinal son disminuir la liberación de glutamato y dificultar la generación de impulsos nerviosos. Entonces, con esa gráfica yo creo que ha sido un poquito más didáctico entender cómo se inhibe lo que es Lo el recibes dolor. Ya, entonces los efectos de la activación aguda y crónica del receptor opioide, pues obviamente va a haber una desensibilización, ya se va a ver una activación transitoria de minutos a horas, se produce esto de la tolerancia, ya, y obviamente la tolerancia puede pasar a dependencia y adicción. Entonces, ahora entrando así farmacológicamente a cómo es la clasificación de los fármacos opiáceos, pues tenemos los fármacos según su fuente, ya los naturales, semisintéticos y sintéticos. Los naturales tenemos los derivados del fenantreno y los derivados de la benzilsoquinolina. Ya los del fenantreno tenemos la morfina, codeína, tebaína y benzilsoquinolina, papaverinato. Ya los semisintéticos van a ser los derivados de la morfina, codeína y tebaína. Ya de la morfina van a derivar la oximorfina, hidromorfina y la heroína. Y los derivados de la tebaína, la buprenorfina, oxicodona y derivados de la codeína, el tramadol. No, en los sintéticos pues tenemos los morfinarios, los fenileptilaminas y los fenilpiperidinas, como el levofonol, nalbufina, naloxona, los morfinarios, metadona, propoxifeno de los fenileptilaminas, meperidina, fentanilo y remifentanilo de los fenilpiperidinas. Ya la clasificación según la estructura. Ya tenemos los análogos de la morfina, heroína, codeína, hidromorfona, hidrocodona, levorfanol, buprenorfina, oxicodona, nalbufina, butorfanol, oximorfina, derivados de la fenilpiperidina que ya lo hemos mencionado, los análogos de la metadona como el acetilmetadol y la propoxifeno y otros como el tramadol, pensosina, tapentadol. Y los antagonistas van a ser la naloxona, naltrexona y nalorfina. Pero la clasificación por fuentes no es la más importante, ¿no? La más funcional es clasificarla según si es un agonista puro, agonista parcial, agonista antagonista o antagonista puro. En los agonistas puros tenemos codeína, fentanilo, morfina, dextrometorfano, oxicodona, meperidina y tramadol. Agonista parcial, buprenorfina, y agonista antagonista, butorfanol, pensazocina, nalorfina, nalbufina. Y antagonista puro, naloxona, naltrexona. Entonces veamos cada uno. Tenemos a los agonistas puros, ¿no? La morfina.
La morfina se va a administrar intravenoso, intramuscular, subcutáneo, bioral, tiene una absorción oral incompleta, pero la morfina atraviesa la barrera hematoencefálica. Esa es su característica, ¿ya? Es baja liposolubilidad, se metaboliza por el hígado gracias a la glucuronidación, ya ocasionando el metabolito 6G y 3G. 6G es analgésico, 3G neurotóxico, ¿ya? Se indica la morfina en dolores agudos intensos como un infarto agudo al miocardio, un posoperatorio, ya por ejemplo de cadera, o un paciente que haya tenido trauma o edema agudo de pulmón, se puede usar ya que disminuye la precarga y la disnea, y en el dolor oncológico, ¿ya? Entonces es un agonista puro, potente del receptor MU. Los efectos adversos de la morfina es el problema, ya que el sistema nervioso central puede ocasionar sedación, euforia o depresión respiratoria, gastrointestinal, estreñimiento, náuseas, vómitos, cardiovascular, hipotensión, genitourinario, retención de orina. A nivel oftálmico, pues puede ocasionar miosis, a nivel metabólica, tolerancia y dependencia, ¿no? Está contraindicado en pacientes que ya tienen depresión respiratoria, ya tienen asma o tienen hipertensión intracraneal, además de pacientes con enfermedad renal crónica, ya que el M6G se puede acumular. Interacciona con los AINES, ya que aumenta la toxicidad, con el alcohol aumenta la toxicidad, benzodiazepinas, barbitúricos, deprime el sistema nervioso central y pues se tiene que usar su antagonista, que es la naloxona. Tenemos al fentanil que se usa intravenoso sublingual, ¿ya? Y en parches. Este no se presenta en vía oral, la absorción es rápida, atraviesa la barrera hematoencefálica, su metabolismo es hepático, ¿no? Su indicación más que todo es perioperatoria. Se le puede usar también para el dolor oncológico crónico en parches y en caso de... se le puede usar también para dolor irruptivo en vía sublingual, ¿no? El fentanilo causa lo mismo, depresión respiratoria rápida y severa y sedante, ¿ya? Puede ocasionar a nivel cardiovascular, bradicardia, y a nivel respiratorio sí tiene esta característica de ocasionar una rigidez torácica, ¿listo? El síndrome de wooden chest. Y gastrointestinalmente igual, ocasiona estreñimiento y náuseas. El fentanilo no se usa fuera del hospital, eso es algo que tienen que recordarse bien. Ya tampoco se usa en embarazo y en depresión respiratoria. Interacciona con la CYP3A4, ya recordemos que los CYP3A4 van a ser los macrólidos, los azoles, ya aumentan su toxicidad, y con el alcohol y benzodiazepinas pues va a deprimir el sistema nervioso central. El remifentanil, ya que es una variante del fentanil, es igual intravenoso, ya este solo viene con presentación intravenosa. Este se metaboliza por esterasas plasmáticas y tisulares y su vida media es menos de 10 minutos, ya entonces tiene un tiempo de semivida corto, casi menos de 10 minutos, se elimina a nivel renal y se indica para más que todo analgesia intraoperatoria y anestesia general o procedimientos cortos, ¿no? Igual ocasiona depresión respiratoria, hipotensión, bradicardia, rigidez muscular, no se usa fuera del quirófano, tampoco está indicado para analgesia prolongada, ¿no? Con otros anestésicos intravenosos inhalados, pues puede tener sinergia, ¿no? Mayor depresión respiratoria. La codeína es intravenosa, ya se puede usar por su baja liposidad, ya que atraviesa la barrera hematoencefálica, ya está indicado para analgesia y antitusígeno, ya es seguro en una insuficiencia hepática. Como efectos adversos tiene somnolencia, mareo, a nivel gastrointestinal ocasiona estreñimiento, náuseas, y a nivel respiratorio pues puede ocasionar mayor depresión respiratoria, ya que tiene metabolizadores ultra rápidos como la CYP2D6, ya. Tampoco la codeína intravenosa se va a usar fuera de quirófano y tampoco está indicada en analgesia prolongada. El tramadol es un fármaco oral, ya. Sin embargo, también hay intravenoso, intramuscular y rectal. Es lipofílico, se une bien a la barrera hematoencefálica y se metaboliza por el CYP2D6. Ya tiene su metabolito activo, que es el desmetiltramadol, que es muy potente y puede actuar hasta 7 a 9 horas. Su eliminación es 90% renal.
Se lo indica como puede tener mecanismo de acción, tanto como agonista débil del receptor Mu, ya para el dolor neuropático, y también actúa inhibiendo la recaptación de serotonina y noradrenalina, teniendo así una acción dual analgésica mixta, ¿ya? Pero el tramadol es el único que puede ocasionar síndrome serotoninérgico. Ya en efectos adversos, pues puede ocasionar mareo, somnolencia, convulsiones, si es que aumentan dosis altas, síndrome serotoninérgico, ya gastrointestinal, náuseas, vómitos, estreñimiento, a nivel respiratorio, depresión respiratoria, pero menos que la morfina, y puede ocasionar síndrome serotoninérgico si combinamos con los inhibidores de recaptación de la serotonina, ¿no? O los IMAOs también, inhibidores de la monoaminoxidasa. Está contraindicado con estos fármacos que acabo de mencionar en epilépticos, en pacientes con insuficiencia renal o hepática y pacientes que tengan depresión del sistema nervioso central. Ya con los antidepresivos, pues más riesgo de síndrome serotoninérgico. Con la carbamazepina y la fenitoína, pues disminuyen su eficacia porque estas son inductores enzimáticos, ¿no? El alcohol y la benzodiazepina, pues aumenta su depresión respiratoria. La oxicodona es un fármaco opioide bioral, ya que tiene metabolismo hepático. Con el CYP3A4 forma la noroxicodona, que es menos activo, y con la CYP2D6 la oximorfona, que es más potente. Se metaboliza a nivel renal, su tiempo de semivida puede llegar de 3 a 5 horas, hasta 12 horas incluso. Se lo utiliza para dolor oncológico o alternativas cuando existe constipación con el uso de la morfina. Ya en efectos adversos causa igual sedación, mareo, depresión respiratoria, gastrointestinal, náuseas, vómitos, estreñimiento a veces, cardiovascular, hipotensión, bradicardia, pero puede ocasionar prurito, sudoración y dependencia y síndrome de abstinencia. Ya está contraindicado este tipo de fármaco en ilio paralítico, asma bronquial agudo, depresión respiratoria, insuficiencia renal, hay que tener precaución. Los inhibidores de la CYP3A4 como los macrólidos pues, y los azoles, ketoconazol, claritomecina, aumentan sus niveles y aumenta el riesgo de toxicidad. El CYP3A4, los inductores enzimáticos, pues van a disminuir su eficacia, ¿no? El alcohol y las benzodiazepinas, mayor depresión respiratoria. La hidrocodona, ¿no? Lo que tomaba el Dr. House, igual se administra vía oral, ya se une muy bien a proteínas, atraviesa la barrera hematoencefálica y la placenta y se metaboliza en norhidrocodona con la CYP3A4, hidromorfona con la CYP2D6, ¿no? Se metaboliza a nivel renal, el tiempo de semivida es de 3,5 a 9 horas, su indicación es dolor moderado severo postoperatorio, ya más que todo dolor musculoesquelético o dolor dental, y también se lo puede usar como antitusivo cuando está o puede haber presentaciones con antigripales, ¿no? En efectos adversos, pues ocasiona lo mismo que los demás. Ya sí tiene más riesgo de cardiovascular, de ocasionar hipotensión ortostática y bradicardia, también puede ocasionar prurito, sudoración y síndrome de abstinencia si es que el paciente ya es dependiente, ¿no? Contraindicación: no se usa en asma, depresión respiratoria o depresores del sistema nervioso central y en insuficiencia hepática renal con precaución. En inhibidores, macrólidos y azoles, aumenta toxicidad. En inductores de las citocromo 450, la eficacia analgésica disminuye. Los inhibidores de la CYP2D6 como la fluoxetina, paraxetina, pues disminuyen también el efecto analgésico. Ya en pacientes que toman alcohol, benzodiazepinas, ojo porque pueden deprimir más a nivel respiratorio. Los agonistas parciales, ya tenemos la buprenorfina, que se puede utilizar vía oral, sublingual o intravenoso intravascular. Ya es lipofílica, se une muy bien al sistema nervioso central, tiene su metabolito activo que es la norbuprenorfina, se elimina a nivel renal, está indicado para dolor moderado, severo, crónico o tratamiento de dependencia a opioides, ¿ya? Justamente los antagonistas parciales ya se pueden usar para tratamientos de dependencia, ¿listo? Ya que actúa parcialmente con el receptor Mu, o sea, analgésico, ya con alta afinidad pero baja actividad intrínseca, y también puede antagonizar los receptores kappa, ¿no? Producen analgesia potente y el techo para depresión respiratoria.
La buprenorfina pues puede ocasionar sedación, mareo, ya a nivel respiratorio y depresión respiratoria, ya gastrointestinal, náuseas, vómito y estreñimiento, vascular, hipotensión, bradicardia y puede generar síndrome de abstinencia. Contraindicado en personas con hipersensibilidad, insuficiencia hepática. Igual pasa con los inhibidores de la CYP3A4, pues aumenta toxicidad. En los depresores o con benzodiazepinas alcohol, pues aumenta el riesgo de depresión respiratoria, y con agonistas como morfina o heroína, pues pueden ocasionar más síndrome de abstinencia, ¿no? La metadona, igual un fármaco que se distribuye o se administra por vía oral, ya buena biodisponibilidad, se metaboliza en el hígado, pero forma metabolitos inactivos, que estos tienen riesgo de acumulación. Ya este es el único que también que se elimina por bilis y heces, ya llegando hasta tiempos de semivida de 15 a 60 horas. Ya tiene, si bien agoniza el receptor mu para analgesia y sedación, también antagoniza el receptor NMDA glutamato, ya para el dolor neuropático, ¿no? E inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, que eso también aumenta el efecto analgésico. Entonces se puede usar para dependencia a opioides, ya para analgesia en caso de dolor severo, más si es neuropático, y en desintoxicación, ¿no? La metadona es los fármacos que usan para síndromes de dependencia. La metadona tiene efectos adversos del sistema nervioso en relación a que causan sedación, mareo, pero convulsiones es muy raro, ¿no? A nivel cardiovascular es lo único que prolonga QT, que eso hay que tener cuidado a los pacientes que están en rehabilitación. Ya a nivel digestivo, náuseas, vómitos, estreñimiento. A nivel endocrinológico sí puede ocasionar hipogonadismo, ya por la disminución de la testosterona. Ya, pero en general puede haber tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia si se suspende bruscamente también este medicamento. Ya en contraindicaciones, pues no se da a pacientes que tengan hipersensibilidad, problemas cardiológicos como bloqueos auriculoventriculares o prolongaciones del QT. En interacciones, pues con alcohol, benzodiazepinas, opioides, deprime el sistema respiratorio, ¿no? En fármacos que prolongan el QT, como la amiodarona, el loperidol, quinolonas, macrolidos, puede tener riesgo de torsada de Points. Ya en los CYP3A4, con su uso, pues disminuyen los niveles, ¿no? Mayor abstinencia. Con los inhibidores de la CYP3A4 2D6 pueden aumentar los niveles y pueden tener riesgo de toxicidad. Con los inhibidores de la recaptación de serotonina, los inhibidores de la monoaminoxidasa y el tramadol, mayor riesgo de síndrome serotoninérgico. Los agonistas antagonistas. La nalbufina se presenta en intramuscular, intravenoso, subcutáneo, se une bien a proteínas, se metaboliza a nivel hepático, se excreta a nivel renal y biliar. Este se usa como un agonista antagonista mixto. Agoniza los receptores mu como analgesia y sedación, y antagoniza los receptores, agonista de los receptores kappa y antagonista de los receptores mu, con menor depresión menor depresión respiratoria y menos euforia, ¿no? Se indica en dolor moderado, se puede indicar analgesia obstétrica, ya que es el que menos riesgo tiene de depresión neonatal que la morfina, ¿no? Los efectos adversos los mismos, ya, solo que también puede ocasionar sudoración, síndrome de abstinencia en adictos a opioides. No se usa con otros opioides o en insuficiencia hepática renal, ya, y las interacciones pues con alcohol y depresión causan lo mismo, mayor sedación y depresión respiratoria. Y con otros agonistas del receptor mu, pues mayor riesgo de abstinencia. Los antagonistas tenemos a la naloxona, ya, si les preguntan alguna vez a los pacientes que usan opioides, que llega un paciente con miosis, ¿no ve? Depresión respiratoria, ¿cuál es el antídoto? La naloxona. Listo, la naloxona existe en presentaciones intramuscular, intravenosa, subcutánea e intranasal. El intranasal no existe en nuestro medio, pero en Estados Unidos sí, por la gran abuso de sustancias por opioides, pues ya los tienen en esta presentación,
que la acción es muy rápida. La distribución, como ustedes ven, intravenosa menos de 1 minuto y la intranasal 2 a 3 minutos, rápido. El metabolismo es hepático, la eliminación es renal con un tiempo de semivida de 30 a 80 minutos. La naloxona antagoniza todos los receptores, ¿no? Los mu, kappa y delta. Generalmente mu, ya entonces revierte la analgesia, la depresión respiratoria. Ya en intoxicación aguda, nosotros usamos 0.4 hasta 2 miligramos intravenosos. Se aplica cada 2 a 3 minutos, ¿no? Llegamos a dosis de 10 miligramos. Eso lo pueden usar intravenoso. Ya en intranasal, que lamentablemente no hay en nuestro medio, se pone el dispositivo y em, se lo distribuye en la vía inhalatoria, ¿no? Entonces se repite 2 a 3 minutos si no reacciona el paciente. La naloxona, pues, puede ocasionar efectos adversos de agitación, irritabilidad, convulsiones en caso de abstinencia y en pacientes en la esfera cardiovascular, taquicardia, hipertensión, arritmia. Como ustedes ven, lo contrario de los opioides, ¿no? Gastrointestinal, más náuseas, vómitos y diarrea. Y también puede ver otros como el síndrome de abstinencia aguda en dependientes de opioides. No se usa en pacientes con hipersensibilidad y siempre hay que tener cuidado con pacientes con cardiopatía e hipertensión por el riesgo de taquicardia y arritmias. Ya en las interacciones, pues obviamente con los opioides va a antagonizar su efecto, ¿no? Y puede requerir repetición si el opioide tiene vida media larga, como la metadona o la buprenorfina. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado el tema.